Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, y con la gracia del Señor estamos estudiando el libro de Génesis, y para este momento vamos a meditar en el capítulo 32 que hemos leído, y el domingo, si el Señor lo permite, vamos a predicar y a enseñar el capítulo 33. Acuérdense, estamos estudiando, predicando y enseñando 3 capítulos por semana. El día miércoles el 31, hoy el 32 y el domingo el 33. Bien, el tema para el capítulo 32 es: Jacob fue humillado y conoció a Dios. Jacob era un hombre como nosotros, un hombre terco. Recuerden que esas son las cualidades que en pecado hemos revisado. La mujer tiende a ser, ¿qué cosa? Manipuladora, y el hombre tiende a ser terco, muy terco. Solo pensemos cómo hemos actuado en algunas ocasiones en el pasado, y cuando los hombres actuamos con terquedad nos fue mal. Y también cuando una mujer manipuló no le fue bien. En Cristo eso por supuesto es quitado, porque Dios hace de la mujer mansa y humilde. Dios hace de la mujer y que cultiva un espíritu afable y apacible, y le ordena que respete a su marido en el caso de las casadas. Y a nosotros los hombres nos ordena que la sustentemos y la cuidemos, y que la tratemos con delicadeza, dice Pedro, como a vaso más frágil en todo momento. Entonces Jacob fue humillado y finalmente conoció a Dios. Ese conocimiento lo tenemos en los versos 22 hasta el 32. Estudiemos este capítulo en el tema que ya hemos anunciado y en 4 partes. Número 1. Jacob tuvo gran temor, y yo diría terror, de encontrarse con Esaú. Por engaño, junto a su madre, Rebeca, recibió la primogenitura, la bendición de su padre. Dios ya había anticipado que el mayor serviría al menor, pero lamentablemente tanto Isaac como Rebeca se olvidaron de lo que Dios había dicho, y cada uno quiso salir con la suya. Ahí lo vemos a Isaac muy terco, y la vemos a Rebeca manipuladora. Pero vean lo que ya pasó. En Génesis 25, 22 al 26 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, los de Esaú y los de Jacob, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y ahí dice: y el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob, el que recibió la primogenitura y que la obtuvo con trampas, cosa que no debía haber hecho, porque aquí ya Dios está anticipando. Dios tiene su manera muy particular y soberana de actuar. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, no mellizos como dicen otras versiones. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar, es decir, agarrando a su hermano. Y por eso llamó su nombre Jacob, que significa engañador o también tramposo.
Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y se unió matrimonio cuando tenía 40, significa que pasaron 20 años que estuvieron rogando a Dios para que Dios les dé hijos, y Dios, por supuesto, se acordó de ellos y de su oración. Volvamos al capítulo 32. Tenía terror de encontrarse, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a quien le tenía terror, a la tierra de Seir, campo de Edom, esto es al sur, debajo del mar muerto. Dice el verso 4, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Vean cómo lo llama. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Entonces Jacob se apoyaba mucho en su poderío económico. No tenía para qué decir todo esto porque su hermano Esaú era un hombre muy influyente y también tenía mucho dinero. Pero acuérdense que todavía aquí Jacob no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y dice el versículo 5, entonces tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Imagínense el terror que produjo este informe. Él también viene a recibirte, y 400 hombres con él, un ejército. Y esos 400 hombres era para hacer de Jacob el objeto de su odio, añicos, destruirlo. Esos hombres eran muy ricos y cada uno tenía su ejército. Acuérdense que Abraham con su ejército rescató a su sobrino Lot. Y después también notamos a Isaac, el rey Abimelec, un rey filisteo, quiso hacer pacto con él porque él era un hombre poderosísimo, tenía también un ejército. Y aquí lo vemos a Esaú teniendo su propio ejército. Ustedes ni yo no podemos pagar a una persona para que cuide la casa. ¿Quién de ustedes puede tener ahí un guardia afuera? Difícil. Eso no, ninguno tiene. Pero estos hombres tenían 400 hombres. Y eso produjo en Jacob, vean el verso 7. Entonces Jacob, cuando oyó 400 hombres, tuvo gran temor y se angustió. Y Jacob era un hombre valiente, era un hombre aguerrido también, un hombre acostumbrado a duras batallas, pero dice, no tuvo temor, sino gran temor, y se angustió. Y ahí obró humanamente y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Hasta el versículo 8. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Está obrando como humano. Punto número 1. Jacob tuvo gran temor de encontrarse con Esaú. Hermanos, ¿a quién le tienen ustedes miedo? ¿O a qué le tenemos miedo? ¿A qué cosas? ¿Y a quién persona? A alguien le tenemos miedo. Bueno, de Dios hay que tener temor. Yo sí creo que
uno de los temores que tenemos los predicadores es la gente mala que usa las redes sociales para calumniar. ¿Y quién puede tener, hermanos queridos, a un calumniador? Y la gente blasfema y la gente injuria con facilidad. Y muchos de nosotros, los predicadores y los pastores, somos objeto de oprobio de las personas. Y solo queda un camino, que es humillarse delante del Señor y pedirle a Él que tenga misericordia. Pero yo creo que todos en algún momento a algo le hemos temido, o a alguien le hemos temido. Y aquí nos dice el versículo 7 que Jacob, un hombre valiente, también muy rico, también tenía su ejército, pero él no tuvo temor, sino gran temor, y se angustió. Porque Esaú, con todo ese ejército, lo iba a matar a él, a sus mujeres, a sus hijos, y realmente eso era una matanza. Y él tuvo terror. Cuando tengamos así temor, terror, ¿qué hay que hacer? Ir a Dios, humillarnos ante Él y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. En segundo lugar, estamos hablando del tema: Jacob fue humillado y al fin conoció a Dios. Jacob hizo su primera oración en humillación. Las oraciones de Jacob no llegaban ni al tumbado. Miren este voto que hizo en el 28, 20 y 22. En la carne, humano, puro humanismo. Dice Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, condición, y si me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si es que, está diciendo, ¿verdad? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y si es que Dios me bendice, si es que me multiplica, si me da abundancia de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como hoy dicen también muchos hermanos: Señor, si me sobra, yo te doy. Entonces primero es para pagar la deuda, la casa, la comida, el colegio de los muchachos, la deuda en la tienda, la tarjeta de crédito, y luego dice: Señor, no me quedó nada para ti, hasta me faltó. Y así pasa la vida. Y así no es la cosa, pues, hermanos. ¿Cómo es? Antes de gastar una peseta, primero Dios. Antes de pagar ninguna deuda, antes, primero al Señor. Primero Él. Y los que hemos hecho toda la vida esto, Dios nunca nos ha desamparado. Pero Jacob no conocía todavía a Dios. Y dice: tú serás mi Dios si es que me bendices. Y si me queda algo, yo de todo voy a apartar el diezmo, siempre y cuando me prospere. Pero en el capítulo 32 tenemos una oración ya diferente. Al fin, Jacob todavía no tiene un encuentro personal con el Señor. Todavía no se ha arrepentido. Todavía es un luchador, uno que vence. 32, 9 al 12. Aquí tenemos su primera oración hecha en humillación. Vamos a leerla. Y dijo Jacob, ahora sí. ¿Por qué hizo otra oración? Porque estaba con terror. Tenía gran temor. Es en el contexto del versículo 7. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste:
vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Miren cómo conoce aquí, se humilla él un poco. Verso 10, menor soy que todas las misericordias. Aquí hay humillación. Menor soy. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aquí está su humillación. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Él es muy sincero. ¿Qué dice? Le temo, le tengo miedo, le tengo terror. Viene con un ejército de 400 hombres. Él me va a hacer añicos. Él me va a destruir. Señor, tengo terror. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Lo que aquí está haciendo Jacob, haciendo lo que ustedes y yo debemos hacer, invocó el nombre de Jehová. Y este momento es un momento de invocación. Este es un culto de invocación. Invocar. ¿Qué es invocar? Pedir auxilio. Lo vemos aquí a Jacob pidiendo auxilio. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando nos persiguen, cuando nos calumnian, nos injurian, cuando nos amenazan? Y hoy hay personas que son amenazadas con esas cosas que le llaman las vacunas. Hay que invocar el nombre de Dios. Hay que invocar. Cuando no hay trabajo, invocar el nombre del Señor. Deudas que no se pueden cancelar, humillarse e invocar el nombre del Señor. Cuando estamos enfermos o algún ser querido enfermo, invocar el nombre del Señor, humillarse delante del Señor. Y dijo Jacob en el verso 11, líbrame, líbrame, Señor. Vivimos en medio del peligro que en muchos se ha mitigado, pero peligro al fin. ¿Qué tenemos que clamar? Líbrame, líbrame, Señor. Nos toca andar por lugares peligrosos. Señor, líbrame. Cuida mi salida, cuida mi entrada. No, la situación de Jacob era terrible. Por eso dice que él estaba en gran angustia, terror. En tercer lugar, Jacob se preparó no espiritualmente, lamentablemente se preparó humanamente, como nosotros lo hacemos humanamente para el encuentro con Esaú. Cuando un creyente está enfermo, enseguida aparecen los doctores y dicen, ándate donde este médico, ándate a la Kennedy, ándate al Omni Hospital, pero ahí es muy caro. No importa, date allí, porque allí a mí me curaron, allí te van a curar también a ti. Y la persona enferma no escatima nada, paga lo que le pidan. Pero no vamos primero al médico eterno, no vamos al médico celestial, sino rápido queremos ir al médico terrenal, al que lo vemos, al que lo palpamos. Y así es como Jacob actuó. No buscó la dirección de Dios, sino usó su estrategia militar, usó su estrategia humana. Por eso decimos que Jacob se preparó humanamente para el encuentro con Esaú. Una estrategia humana. Sí había que hacer una estrategia, pero primero no vemos nosotros diciendo a Jacob, oye, Señor, ¿qué estrategia me das? Los que han leído al rey David obrando en los días de su esplendor, de su apogeo con Dios, siempre lo vemos que todo le consultaba a David, a Dios, y le decía, Señor, dime cuándo debo de atacar. Y hubo una ocasión cuando los árboles se movían las copas, y esa fue la señal que él salga al ataque.
En todo David buscaba la dirección de Dios. Y nosotros debemos obrar así. Veamos esta preparación humana, estrategia humana que usó Esaú. Como la estrategia humana para tener hijos, ¿no? ¿Cuál es? Comer verdolaga, comer verduras, comer aguacate. Entonces ahí va a quedar en... No tiene que ver eso, como en ese tiempo se usaban las mandrágoras. No tiene que ver nada con el aguacate, nada con que comer jugos verdes para que queden cita. Eso es una decisión absoluta de Dios. Bien, eso es su soberanía. Capítulo 32, verso 13 hasta el 21. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. No hay duda que aquí lo vemos a Jacob muy generoso. 200 cabras, miren, tremendo regalo. 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas. Allí nomás cada oveja, una oveja grande puede costar $200 o 300. Ahí están $60,000. Entonces es un regalo cuantioso. 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas. Esos son como 30 camionetas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, novillos. Un toro grande cuesta $1,000, 1,200, 1,500. De esos 10. 20 asnas o burritas y 10 borricos. Todo ese regalo enorme. Su estrategia humana, y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. ¿Qué quería lograr Jacob con esos regalos? Amortiguar el odio que tenía Esaú por su hermano. ¿Era necesario hacer todo esto? Dios es quien cambiaría el corazón de Jacob y también quien quitaría el odio de Esaú. Porque hubo un momento, cuando estudiaremos el día domingo, que esos dos se reconciliaron. Y fue una reconciliación genuina. Fue una reconciliación verdadera. Entonces dice el versículo 19: mandó también al segundo, un segundo grupo, y al tercero, es decir, 3 grupos, cada uno con sus regalos, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Primero un grupo con su esposa, con sus hijos; un segundo grupo con la otra esposa, con sus hijos, con un regalo; y luego un tercer grupo, las 2 siervas, que eran también sus mujeres, con sus hijos y con su regalo. Y atrás, en cuarto lugar, Jacob solo. Estrategia humana. Veremos el desenlace que Dios lo guardó. Verso 20: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré. Ese es el propósito. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Tenía Jacob dudas,
muchas dudas. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob se preparó humanamente para el encuentro con Esaú. Y hermano, sí es bueno tener una estrategia, pero hay que buscar a Dios. No lo vemos a Jacob diciendo: Señor, ¿cómo yo me voy a enfrentar con mi hermano? Dime tú, ¿qué quieres que yo haga? Pero él no buscó la dirección del Señor, sino que hizo uso de su razonamiento, como siempre nosotros hacemos. Dice: yo hago como a mí me parece, pero hay que consultarle a Dios. Los chicos que tienen que elegir una carrera, no elijan una carrera porque esa da billetes, porque da dinero. Tienen que consultarle a Dios: Señor, ¿qué carrera tú quieres que yo siga? ¿Qué profesión? Dime tú. Una profesión que le guste, que le agrade. La profesión es para servir al prójimo, no es para ganar dinero, es para servir al prójimo. Y sirviendo al prójimo, también por medio de esa profesión, el profesional recibe lo que necesita. Miren ustedes el servicio que presta a una doctora dentista. Qué horrible que se ve una persona que le falta un diente. No les estoy pidiendo que se sonrían, pero es horrible, espantoso. Y hasta no se puede hablar bien, me han explicado los médicos. Entonces, ¿quién hace ese servicio? ¿Ah? Una doctora dentista. Le pone un diente. Ahora hay una manera de dejarlo como si fuera por lo menos un poco original. ¿Se dan cuenta? Es un servicio. Y por ese servicio uno cancela. El médico terrenal, Dios lo usa. Nos manda una receta, unos exámenes, y luego por la gracia del Señor quedamos bien. ¿Y qué hacemos? Recompensamos económicamente a ese profesional. ¿Se dio cuenta? El profesional es profesional, ejerce su profesión para servir al prójimo. El ingeniero o el arquitecto primero. Miren, este templo diseñó un arquitecto. Y él lo diseñó como para el Señor. Y claro, nosotros tuvimos el honor de pagarle sus honorarios. Nunca tuvimos presión de él. Él lo hizo con amor, con deleite. Yo creo que tardamos 2 años en construirlo. Y por su trabajo, otros ingenieros civiles lo construyeron en cambio, con los albañiles. Y se les pagó por su trabajo bien hecho. Otro ingeniero puso el sonido, vino aquí a medir, todo hizo un proyecto, esos parlantes mandan la voz hasta cuántos metros, eso para poner esas cajas. Después otro ingeniero vino y dice que pone esas pantallas, todo. Entonces toda esa gente sirve y se le recompensa. ¿Se dan cuenta? La profesión no es para ganar plata. ¿Para qué es la profesión? Para servir. Y sirviendo recibimos la recompensa. Nosotros los pastores también les servimos a ustedes. Y entonces recibimos una recompensa, recibimos un salario. Y de otra manera, ¿cómo vamos a vivir? Porque en mi caso y la de todo pastor genuino, si no nos dedicamos, si no recibiéramos una recompensa económica, ¿qué haríamos? Tenemos que dedicarnos a nuestras profesiones, porque sí las tenemos. Y sí tenemos manos para trabajar en la profesión que el Señor nos ha dado. Hermanos, entonces hay que buscar a Dios. Jacob se preparó, pero su estrategia en los versículos 13 al 21 es una estrategia humana. Y en último lugar, pero este es el punto más importante, Jacob fue humillado, Dios lo humilló y al fin conoció a Dios. Ahora sí, este es el pasaje donde Jacob realmente tuvo un encuentro con Dios. Vamos a leer esto desde el verso
22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, que también eran sus mujeres, y sus 11 hijos, todavía no estaba Benjamín, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Esto quería Dios, encontrarse con Jacob a solas. Así se quedó Jacob solo. Y claro, desde pequeñito nos hicieron cantar una canción. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Y dice que decía, dámela, Señor, dámelo, Señor. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 24? ¿Quién luchó con quién? ¿Jacob con el ángel o un varón que es una cristofanía, Cristo con Jacob? ¿Cómo es la cosa? Así se quedó Jacob solo y luchó con él. ¿Ese él quién es? Y luchó con Jacob, ¿quién? Un varón. Ese varón, ahí anoten, es Cristo, porque es el ángel de Jehová. Pero nosotros cantamos que Jacob fue el que luchó. No, pues es el varón, Cristo, el que luchó con Jacob. Y después también, por supuesto, Jacob se unió a la lucha. Así se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, toda la noche. Jacob era un hombre terco, bravo, peleador, firme, no se daba por vencido, toda la noche, mire, luchando con el varón. Verso 25, y cuando el varón, cada vez que ustedes ven ahí el varón, es el ángel de Jehová, es una cristofanía, Cristo preencarnado, Cristo que vino aquí a la tierra, aquí es Cristo. Cada vez que en el Antiguo Testamento se lee el ángel de Jehová o Jehová, es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, porque Él es Dios. Él no comenzó en Belén de Judea. Y cuando el varón vio que no podía con él, miren, porque Jacob también luchaba con él, o no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo de Jacob y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios luchaba con Jacob, Cristo luchaba con Jacob, este varón luchaba con Jacob, y Jacob, terco, firme, necio, porque ¿qué es el hombre? Terco, no se daba por vencido en su terquedad. Ese es el problema, que los hombres se mantienen en su terquedad y no se humillan delante de Dios y mueren en su terquedad. Y este muslo se descoyuntó. Y cuando él vio que el muslo se descoyuntó, ¿qué hizo Jacob? Ahora se agarra del Señor Jesús y su pierna colgaba. Entonces se aferró a él. ¿Qué pasaba si se aflojaba? Caía al piso. Se aferró al Señor. Y al fin el orgulloso Jacob doblega su orgullo. Tuvo que Dios descoyuntarlo. Y así como las personas esperan que le venga alguna cosa grave, al que está viviendo en orgullo, espérese, ya mismo, pronto le viene, ya mismo le viene la recompensa, ya mismo le viene el castigo. Acuérdense cuando Nabucodonosor se paseaba y se jactaba de su palacio, de sus jardines colgantes, y ¿qué decía? ¿Y acaso esta no es la Babilonia que yo construí y que la he construido con el poder de mi fuerza?
Y en eso se oyó una voz del cielo que dijo: tu reino te es quitado y vas a vivir como un animal 7 años. Y 7 años le cayó el rocío sobre la espalda de Nabucodonosor, hasta que reconoció que Dios gobierna. Y según el texto, ese hombre llegó a temer a Dios y a conocer a Dios, pero Dios lo humilló. La Biblia dice: antes de la caída, ¿qué está? El orgullo. Ustedes, cuando vean una persona que se está jactando, está a punto de caer. Y una manera como uno puede conocer a un jactancioso es al yo-yo. Dice yo. Y ese era Jacob. Bueno, se descoyuntó el muslo. Y le dijo el Señor en el verso 26, y dijo: déjame porque raya el alba, le dijo el Señor Jesús. Y Jacob le respondió, ahora sí humillado, colgado al cuello del Señor, con su pierna afectada, con su pierna, su muslo descoyuntado. ¿Qué le dijo? Señor, no te dejaré si no me bendices. ¿Quién lo sostenía allí? El Señor lo sostenía. Y este hombre enorme y fuerte estaba colgado a Dios encarnado, al varón con quien luchaba. No te dejaré si no me bendices. Ya estoy descoyuntado, pero ahora sí te reconozco. Perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. 27. Y el varón, ¿quién es el varón? Cristo. Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, cristofanía. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y bien que sabe. Y él respondió: engañador. ¿Qué significa Jacob? Engañador, tramposo, vivo. Eso era. Jacob es mi nombre. Y el varón le dijo: ¿sabes qué? Porque te has humillado, ahora sí te has convertido, aunque tuve que descoyuntarte tu muslo, le dijo, no se irá más tu nombre, Jacob. Ya no serás más engañador, sino tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo venció? Humillándose. Venció Jacob humillándose. Venció Jacob siendo débil. ¿Qué dijo Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿A quién es la persona a quien Dios ayuda? La persona que se considera débil. Y decimos: Señor, yo no puedo, pero en tu fuerza, tú ayúdame. Señor, yo me humillo delante de ti. Mira, Señor, no tengo fuerzas para seguir, pero ven en mi ayuda, ven en mi socorro. Ya no se llamará tu nombre Jacob, engañador, ya no, sino Israel. ¿Y qué significa con Israel? Israel, Dios reina, Dios gobierna. Yo también he leído y he dicho que Israel significa el que lucha con Dios, pero no está tan correcto. Es Dios reina, Dios gobierna. Ese es el significado del nombre Israel. Dios gobierna. Dios es soberano. Dios es absoluto. Al fin, Jacob reconoció a Dios como soberano, como el que gobierna. Al fin se humilló. Has vencido no significa que por fortaleza física, no has vencido es, se humilló, doblegó su orgullo. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y bien que sabía Jacob el nombre del varón con quien él luchaba. Y el varón respondió,
¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué hizo? Y lo bendijo allí. Allí lo salvó, allí lo perdonó, porque Jacob al fin se humilló, al fin se doblegó, al fin reconoció a Dios como su Señor. Y dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, miren qué bien que sabía, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Claro, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los apóstoles, ¿cómo lo vieron? Cara a cara. ¿Quién afirma esto? Uno de ellos, Juan, dice, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, yo me recosté junto a él. Yo lo vi cara a cara. Los apóstoles y los del tiempo de Jesús tuvieron la oportunidad de ver cara a cara a Dios. Y aquí también dice Jacob, yo lo vi cara a cara y fue librada mi alma. Vean, hermanos, como para que Jacob nunca se olvide de la lucha de Dios con él y de su acto de humillación, para que nunca se olvide el día de su conversión, el día de su arrepentimiento. Yo nunca me olvido cuando yo le confesé al Señor mis pecados. Nunca me olvido aquella noche cuando me arrepentí de todas mis maldades y yo le pedí a Jesús delante de mi padre y de mi madre y de rodillas que Él me limpiara con su sangre. Nunca me he olvidado de esa hermosa experiencia. Y Jacob nunca se olvidó. Y hermanos amados, no lo vemos a Jacob nunca renegando por su situación, porque él, desde entonces, vean lo que pasó, versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El hombre arrogante, el hombre orgulloso, el hombre erguido, quedó, cojeaba. Y esa cojera era con el propósito de mantenerlo humilde. También Pablo dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, pero para que no se volviera un hombre orgulloso, Dios le envió un aguijón. Y él oró 3 veces a Dios que le quite ese aguijón. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Pablo concluyó, como también concluyó Jacob, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuándo es que recibió el perdón y el amor de Dios? Cuando se humilló. ¿Y cuándo se humilló? Cuando él se descoyuntó. Entonces ahí quedó sin fuerzas, colgado de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso veremos en el verso 33 que él iba con su ganado y dice lentamente, porque ya Jacob no podía caminar como caminaba antes. Ahora caminaba lento, ahora cojeaba. Y hay personas que alzan pesas, hacen ejercicios y andan con esas camisetas ajustadas, impresionando con sus músculos. Y se olvidan que un accidente, una quemadura, algo puede pasar y andan brotando el pecho. Y dice la Biblia que eso para poco es provechoso. Y también las mujeres, haciendo sus ejercicios y no quieren quedar encinta porque se le deforma el cuerpo. Puro orgullo. Pero de igual manera, el cuerpo se va desgastando, arrugando, encorvando. Y si por fuera finge, por dentro los órganos vitales se van desgastando y llega el momento de morir, la muerte. Y ese cuerpito hermoso terminará comido de gusanos. Clarito dice la palabra del Señor. No hay nada de qué vivir orgullosos.
Dice el verso 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo y el tendón que se contrajo, y por esto se produjo la cojera. Jacob entonces en el punto 4 fue humillado y al fin conoció a Dios. Entre los libros que he leído para este estudio me impactó un comentario de un predicador muy reconocido, Spurgeon, un predicador inglés, y él dijo esto que está ya anotado en la pantalla: cuando luchamos con Dios, solo ganamos cuando perdemos. No sé si está allí, vean en la aplicación. Cuando luchamos con Dios, solo ganamos cuando perdemos. Jacob luchó porque perdió, fue derrotado. Cuando luchamos con Dios, solo ganamos cuando perdemos. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres soberano. Y los versículos 24 y 25 leemos otra vez. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Allí Jacob tuvo su encuentro con el Señor. Jacob aceptó el plan de Dios para su vida. Al fin fue vencido. Al fin fue vencido. Al fin fue vencida su autosuficiencia. Al fin se humilló. Y al que se humilla, Dios lo perdona. Dice, al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Toda persona que viene a Cristo es una persona que se humilla. Hay un solo camino, hermanos, humillarse delante de Dios. Al punto que la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso y atiende al humilde. Al humilde atiende y al orgulloso lo mira de lejos. Cuando luchamos con Dios, solo ganamos cuando perdemos. Siempre tenemos que humillarnos y postrarnos delante del Señor y también delante de la gente. Amén. Bien, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Yo les ruego que estemos de pie y oremos a Dios. Señor, muchas gracias por este estudio y por Jacob, que fue humillado y conoció a Dios. Primero tuvo gran temor de encontrarse con Esaú. Hizo su primera oración en humillación. Se preparó humanamente para el encuentro con Esaú. No lo hizo buscando a Dios, pero Jacob fue humillado y al fin conoció a Dios. Y cala muy hondo lo que este autor ha dicho: cuando luchamos con Dios, solo ganamos cuando perdemos. Señor, todos nosotros un día nos humillamos, nos postramos delante de ti y te confesamos nuestros pecados. Y tú nos perdonaste. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad. Porque tú resistes al orgulloso, pero al de humilde corazón lo mantienes de cerca. Tu palabra dice que al de corazón contrito y humillado no lo desprecias tú. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad. Y aquí entre los presentes
hay personas que nunca se han arrepentido, que no conocen al Señor. Allí de pie, o los que están participando de este estudio vía internet, donde quiera que se encuentre. No es bueno vivir en orgullo. Hay que humillarse como lo hizo Jacob. Antes que venga alguna cosa grave. Y allí donde se encuentre, dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Me humillo delante de ti y busco tu rostro. Debí haber muerto, pero tú moriste por mí en la cruz. Derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Límpiame las manchas de mi alma. Hazme una nueva criatura. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame para que desde hoy yo viva una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Ayúdame, Señor, a vivir santamente. Vivir como tú viviste aquí en la tierra. Andar como tú anduviste. Jacob te conoció a ti como Salvador. Y yo también te recibo en este momento como mi Salvador. Gracias porque tu palabra, Señor, habla a nuestra alma. Gracias por esta palabra expuesta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, y que el Señor nos ayude a vivir en humildad, reconociéndolo a Él como Señor y como soberano. ¿Qué significa Israel? Dios gobierna, y que Él gobierne nuestras vidas, hogares y también su iglesia. Dios les bendiga y un abrazo para todos ustedes en el amor de Jesucristo.